Shalom, shalom, estimados amigos, bienvenidos a este espacio de comentario de la Parashá, de la porción semanal. Y esta semana tenemos la Parashá Bereshit, y estamos reiniciando el ciclo a través de un año de estudios, el año 5784. Y bueno, reiniciamos el proceso de estudio de la Torá, partiendo nuevamente desde el Génesis hasta que llegamos al final con el último libro de los escritos por Moisés, que es el libro de Deuteronomio o de Barit. Eh, la idea de los comentarios es no repetir lo que decimos todos los años, ¿eh? Esta es la gracia cuando encontramos el saborcillo de la Torá, de la enseñanza, de la instrucción que nos ha sido entregada por el Creador, que, que la Torá se renueva constantemente. Es decir, nuestra conciencia, nuestra percepción puede percibir siempre niveles más profundos de entendimiento. A mi modo de ver, sin ánimo de querer juzgar a nadie, por supuesto, en ningún caso, creo que ese es el camino que debemos buscar los que nos atrevemos a esto de enseñar, de compartir algún comentario, compartir lo que vamos aprendiendo, lo que hemos ido aprendiendo con nuestro proceso de vida, cada uno con los estudios que tenemos, el trabajo que tenemos. Es ir buscando y encontrando la innovación y profundidad que va teniendo cada vez el texto con todas las herramientas que ya tenemos heredadas de nuestros sabios, eh, y también lo que podemos aportar nosotros hoy día. Porque si no caemos en algo que dije yo en la última parashá del ciclo pasado, parashá Axinú, eh, que caemos en el estado de repetir bucles. Entonces entramos en estados de bucles que luego se transforman en tradiciones que no nos dejan movernos, ni tampoco nos dejan crecer, ni desarrollarnos más allá en nuestro estado de conciencia. Entonces, en lugar de ser la Torá digamos, un material de estudio, de ser, digamos, la instrucción para la elevación de nuestro estado de conciencia, lo que hacemos es detener, es encapsular, digamos, nuestro estado de comprensión y no avanzamos en este crecimiento. Y creo que en parte esto lo podemos ver en todo nuestro mundo, digamos, cuando caemos en estados religiosos, digamos, como muy petrificados, eh, literalmente es eso, petrificados, que no se mueven, que se cosifican, que finalmente todo se toma como una cosa y no tienen la dinámica de la vida, la dinámica de la conciencia, la dinámica de la elevación, del crecimiento, del desarrollo. Esto, bueno, obedece a muchísimas cosas. El tema de la religión en nuestro mundo es un tema que es espinudo hablarlo, es complicado hablarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de todo tipo. Yo creo que hay mucha gente que tiene su corazón con mucha disponibilidad, con mucha honestidad, sinceridad, trabajando en alguna de las religiones que hay, y bien, porque todos hemos pasado por ese camino, ¿eh? Todos hemos pasado, yo tengo mi trayecto, como pasé, lo he comentado en alguna de las parashot que he estado comentando en el año pasado. He comentado un poco cómo ha sido mi experiencia, mi desarrollo, mi crecimiento, y de allí, claro, por supuesto, uno no puede decir esto no sirve, esto está mal, esto está aquí, está allá. No, porque puede que en el nivel que una persona lleve, le venga muy bien, sea, digamos, su inicio, su comienzo, para ir elevando, para ir creciendo. Entonces, la idea, como digo, es esa, es que vayamos nosotros creciendo, vayamos desarrollando, y no dejemos que el ciclo, que es un ciclo circular que tenemos constante, porque terminamos un ciclo de Torah con Simchat Torah, con el último, digamos, la fiesta de la Torah, literalmente, y luego retomamos el siguiente Shabbat, que es en este ciclo nuevo. Entonces, retomamos el ciclo, y eso, claro, es un ciclo circular. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidarnos de que no vayamos repitiendo siempre las mismas cosas. Yo sé y estoy muy claro que nuestros sabios, particularmente los sabios de la Kabbalah, han escrito cosas muy, muy profundas, eh,
que siempre tenemos que conocerlas y saber. También los exégetas, como Rashi, por ejemplo, darnos una vuelta por los Midrashim, leer constantemente las escrituras, eso es absolutamente vital. Es una cosa que yo le sugiero a todas las personas que lean las escrituras en el idioma que tengan. No es absolutamente necesario que la persona sepa hebreo para tener y extraer luces, chispas de luz de las escrituras. Como lo dije en una de las parashot, una pequeña luz divina que nos venga en el idioma que estudiemos, que podamos estudiar, esa pequeña luz puede disipar mucha oscuridad dentro de nosotros. Entonces, no se puede decir hacer así en forma, digamos, como a rajatabla, como algunos defienden, no, es que tiene que ser en hebreo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, no, no es así, ¿ah? No es así, porque en realidad el infinito conoce todos los idiomas. Y además que lo que Él ve de nosotros constantemente no es tanto la palabra que utilizamos, independiente a las energías que tengan las letras hebreas, eso lo entendemos todo. Pero lo que Él lee en nosotros es no como hablamos, no el idioma en que hablamos, que todos los idiomas tienen un mismo origen. Por lo tanto, en cuanto si lo puedo decir así, genéticamente los idiomas están todos conectados con lo mismo. Entonces todos vamos a llegar de una forma a lo mismo. Entonces, el, eh, podemos usar cualquier idioma para leer, para estudiar y poder tener un poco de la luz, aunque no sea la luz como quisiéramos tenerla, pero ya esa luz es una parte y es una parte por el todo. Quiere decir que podemos, por una pequeña parte, poder estar teniendo acceso al todo, al todo del conocimiento. Ahora, usted sabe que es imposible llegar al conocimiento completo. Nadie llega, nadie, nadie, pero lo que quiero es simplemente dar un ejemplo de que es importante que todos leamos las escrituras. En ellas hay luz. Sabemos que hay una codificación, que hay cuatro niveles de entendimiento. De hecho, hay más niveles de entendimiento. Eso está muy claro. No hay, no hay límite. Cuando vamos entendiendo cómo es el infinito, entendemos que no podemos poner límites bajo ninguna circunstancia ni ninguna cosa con respecto a él. No hay límites. Claro, tenemos acceso a los cuatro niveles, el Pardés que llamamos, que los sabios le han llamado. Hay un quinto nivel que en ese sentido está relacionado con el estado de conciencia del Aneshama, que tiene que ver con Hayá, y hay otros también más elevados a esto. Entonces, nadie puede jactarse ni decir yo conozco el último nivel de entendimiento. Nadie, porque no es posible llegar a eso. Entonces, después de estas palabras introductorias que digo, eh, quiero compartir esta vez con respecto a la Parashá Bereshit. No quiero partir desde el principio, sino quiero avanzar un poco en el capítulo 4 ya de Bereshit. Capítulo 4 en la cuarta día y quiero referirme con el tema, y como tema esbozo, digamos, para lo que quiero comentar hoy día, al cabo de un tiempo. Con eso en mente, voy a leer unos versículos de la Torá y que particularmente voy a girar en dos cosas, ¿eh? Voy a girar un poco para dar un poco de contexto a lo que quiero hablar. Eh, Voy a hablar un poquillo de lo que conocemos comúnmente como la caída, a ver, como el error de Adán y Jabá de comer del árbol del fruto del bien y del mal. Y luego quiero pasar a comentar un poquito lo que sucede después con la segunda generación, con los hijos, con Caín y Abel. Entonces voy a leer unos versículos para tener un poquillo de contexto, ¿eh? Eh, Estoy en Génesis capítulo 3 versículos 22 en adelante. Dijo el eterno Elohim: Mira, el hombre se ha vuelto como uno entre nosotros en cuanto al discernimiento entre el bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Hashem Elohim lo echó del huerto de Edén para que trabaje la tierra de la que había sido tomado. Después de haber echado al hombre, ubicó al este del Gan Edén a los querubines con el filo de la espada blandiente para proteger el camino del árbol de la vida. Adán conoció a Jabá su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, significando adquirí un varón junto con Hashem, o junto con Yuhei Bajei, como quieran llamarle.
eh, volvió a dar a luz a su hermano, a Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador del suelo. Al cabo de un tiempo, Caín hizo del fruto de la tierra una ofrenda para el Eterno. Y también Abel ofreció de las primicias y mejores crías de su rebaño. Hashem prestó atención a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no prestó atención. Caín se enojó mucho y se deprimió. Dijo el Eterno a Caín: ¿por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? ¿No es cierto que si haces el bien serás perdonado? Pero si no haces el bien, tu falta yacerá a la puerta. Su deseo estará contra ti, pero tú podrás dominarlo. Caín le dijo a su hermano Abel. Entonces, cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, solo eso quiero leer de la Torá, y sobre este tema quiero compartir un poco y que podamos reflexionar, tratar de ver algunas cosas que a ver qué nos ocurren a los humanos, ¿eh? Que nos ocurren, porque todo lo que tenemos en la Torá está relacionado con nosotros, con los mundos superiores, cómo ha sido traído toda la existencia. Ciertamente no está con la claridad con que quisiéramos escucharlo, eh, está como, a ver, digamos, en un lenguaje que no podemos entender, lo que ya hemos dicho muchas veces, un lenguaje que está relacionado eh, con vestimentas, las vestimentas de la Torá. ¿Cuáles son las vestimentas? Las historias, como esto que acabamos de leer. Es el lenguaje primario, es el lenguaje eh, más literal de la Torá. Y en vista de todas las cosas que estamos viviendo en estos tiempos, quiero conectar con esto, lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Lo que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial y lo que ya venimos viviendo hace varios años, particularmente con más fuerza desde el año 2020. ¿Cuántas cosas nos han cambiado? ¿Cuánta transformación ha habido en nuestra vida desde la vida física a nivel de, digamos, de lo que hemos vivido por enfermedades y cosas que han estado girando en nuestro mundo, de lo que hemos vivido a nivel económico, todos los cambios bursátiles, toda la transformación que ha habido? Eh, si bien es cierto, en una lectura, digamos, a priori, podemos ver muchas cosas que hacen muchos agentes, muchas fuerzas poderosas que hay aquí en la Tierra entre los hombres, organizaciones, etcétera, eh, países muy poderosos y muchas cosas así. Sin embargo, tenemos que entender que todo esto viene de mucho más arriba, viene mucho más allá, y hay energías muy poderosas que están actuando en nuestro mundo y que han actuado desde siempre, desde que el hombre está sobre la tierra. Y más con todo lo que ya sabemos cada vez más, con más claridad, porque la única fuente que tenemos antigua de conocimiento no es la Torá, no es la Biblia. Hay muchas otras fuentes, ¿ah? Muchas otras fuentes de pueblos antiguos, más antiguos que la época que fue escrita la Biblia, y que sabemos claramente que hay una conexión de esas fuentes con lo que dice la Biblia, y no pasa nada con eso. eh, Tenemos mucho conocimiento, muchas cosas que se han traído a la palestra, y que todo eso ocurrió en los tiempos antiguos de una forma, luego pasó un poco el tiempo y ocurrieron de otra forma, como es como si la realidad fuese siendo creada y transformada cada cierta cantidad de tiempo. ¿Cuál realidad? La realidad que vivimos nosotros, personas, los seres humanos. Y claro, eso aplica también a todos los seres que viven en nuestro planeta, los animales, bueno, todo lo que tiene mayor conciencia, ¿no? Eh, entonces, cada cierto tiempo hay digamos, cada cierta cantidad de años o milenios o millones de años, como quiera usted llamarlo, porque no vamos a decir, no podemos decir, caer en la ignorancia de decir el hombre tiene solamente 5.784 años, como es el conteo que tenemos nosotros en la Torá de que fue creado el hombre. Eso es simplemente una forma de decir que es el momento cuando fuimos
en el hombre que había, digamos, hasta ese entonces, le fue puesto un estado de conciencia como el que tenemos ahora. Pero sabemos claramente por muchas razones, incluso por registros fósiles, que el hombre sobre la Tierra tiene millones de años. Millones de años, ¿eh? Esto está muy relacionado con muchas cosas que en Kabbalah se dicen con mucha claridad, que es donde se estudia la Torá y todo lo que está en la Biblia de un nivel mucho más profundo, de que el Creador, buscando que nosotros, por el libre albedrío en que fuimos hechos, encontremos esa comunicación unos con otros, encontremos esa conexión unos con otros, de modo que entendamos que no somos un colectivo separado, sino somos un colectivo unificado, que podemos llegar a tener y que es lo que esperamos llegar a tener en algún momento de la historia, tener un estado de conciencia no único, seguiremos siendo individuos, pero sin embargo con una conexión que será como la conexión que tiene nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero sin embargo es un solo cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, cualquier miembro que nos dañemos en el cuerpo, todo el cuerpo siente dolor. Entonces, la idea es que nosotros vayamos creciendo en ese estado de conocimiento, en ese estado de conciencia que estoy mencionando con este ejemplo, de modo que llegue el momento en que seamos capaces de vernos como uno solo, como lo que necesita mi vecino, mi compañero, mi amigo, quien sea, es mi necesidad. Y mi necesidad es la de mi compañero, de mi amigo, de modo que nos podamos suplir mutuamente todo lo que necesitamos sin jamás ni siquiera tener la idea de causarnos algún tipo de daño. Claro, es un nivel que por ahora todavía es un sueño, podríamos decir, algo un poco ilusorio, pero para allá vamos. Y si no podemos llegar a ese nivel, eh, existe la posibilidad también de que, como otros mundos que en Cábala decimos que el creador creaba mundos, y al decir creaba mundos, creaba seres, creaba civilizaciones, creaba y luego los destruía. ¿Por qué razón? Porque no llegaban a este nivel de conocimiento y entendimiento que estoy hablando ahora en este momento, de llegar a sentirse como uno parte del otro. Eh, llegar a la máxima que está escrita en la Torá, que es una máxima universal, universal no solamente de este universo en que vivimos nosotros, sino de otros universos inteligentes que sabemos que existen, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ámalo como si fueras tú mismo. Entonces, como digo, en vista de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que hemos estado sufriendo todos, en vista de las guerras que tenemos, en vista de que una guerra no viene por amor al prójimo, no viene por la consideración del prójimo, en vista eh, que todas estas cosas que ocurren, como por ejemplo que haya una pequeña cantidad de familias en el planeta que tienen el 80% de los recursos como parte de ellos, de sus empresas, de todo lo que tienen, y el resto queda para la gente común, eh, en vista de toda esta inconsciencia que hay, de la necesidad del otro y por otro lado todo el acaparamiento que hay de ciertos grupos, es que es imprescindible que nosotros podamos entender un poco y que podamos reflexionar sobre estas cosas que estamos viviendo, sobre lo que se nos puede cernir y que ya está escrito en las Escrituras, que los profetas, los sabios que hubieron en los tiempos antiguos, eh, pudieron ver esto en su perspectiva profética y que está escrito en los textos, y que esto que hemos leído ahora, ustedes no crean que no les parezca que tenga algo que ver con lo que estoy diciendo, pues sí tiene mucho que ver, porque es el inicio de nuestra generación, no generación, digamos, sino más bien el inicio de nuestro comienzo como hombres, como los que somos. Llamémosle así el Homo sapiens, el inicio del Homo sapiens, el hombre pensante, pero más que el hombre pensante, también el hombre eh, que le vino una parte espiritual y que sabemos que tenemos una parte espiritual más allá de lo que tienen los animales, por ejemplo, que son nuestros compañeros de vida en este planeta. Entonces, eh, hay una conexión. Es el principio, cuando leemos en el Génesis, estamos partiendo con este inicio. Y como una parte es por el todo,
Es una sinécdo, que es una figura literaria. Es decir, como es la parte inicial, como es la cabeza en este sentido de la historia, pues contiene el resto de lo que ha de venir de historia para, para nosotros. Si podemos nosotros también en alguna perspectiva conocer el final de nuestra vida, también podremos conocer el centro y podremos conocer con detalles el principio, lo que hay en cada tiempo. Entonces podríamos de alguna forma, podemos ir parcelando un poco qué nos puede pasar, ir como midiendo un poco qué puede venir sobre nosotros en la relación de las causas y los efectos, en la relación de esto que tenemos de vivir en una naturaleza que equivale, como ya lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir, equivale a lo que cuando hablamos naturaleza, atevá en hebreo, y hablamos de la palabra Elohim, que en realidad significa los Elohim, los dioses. Ya lo he dicho varias veces, no podemos no decir esta verdad, que estamos hablando de más de un ser que está aquí, son energías, son poderosos que están aquí, que manejan las cosas, porque el infinito, que es, por así llamarlo, el- no podemos llamarle Dios, porque en realidad no tiene nombre. El infinito no posee una forma que podamos nombrarle, no hay un atributo que podamos nosotros indicar con alguna palabra, incluido el idioma hebreo, y ningún otro idioma, que podamos aplicarle a la fuente en la que existimos, la que todo lo contiene dentro, incluido el sistema natural, el sistema Elohim, el cual maneja todo nuestra vida. Lo he explicado en otras veces que el sistema Elohim es como un sistema operativo, como hablar, por ejemplo, de Windows, de Macintosh, es decir, de cualquiera de estos sistemas operativos que permite el funcionamiento de un montón de otros subprogramas para hacer distintas actividades, como por ejemplo oír música, escribir texto, dibujar, lo que quiera la persona usar un software, necesita tener un sistema operativo mayor. ¿Cuál es ese sistema operativo mayor que necesita tener un PC, un ordenador? Es una ventana, es un Windows, que es el más conocido. Entonces, el sistema de Elohim es un sistema que funciona con leyes, con causas y efectos. Entonces, si nosotros vamos considerando de cómo fue el comienzo, cómo fue el inicio, cómo han venido las cosas a irse desarrollando, y vamos dándole un vistazo a los libros que tenemos, a los escritos de los sabios, a los comentarios de los sabios, vamos a encontrar que podemos irle tomando un poco el pulso a cómo vamos manejándonos en la historia y qué es lo que podemos obtener de nuestra conducta, de nuestro comportar como seres humanos, unos con otros, cuáles son los resultados de nuestros actos. Es decir, las leyes universales de causa y efecto, que es lo que tiene que ver con naturaleza o Elohim. Entonces, cuando le damos un vistazo y volvemos otra vez a encontrarnos con el libro de Bereshit, con el libro del comienzo, con el libro de por el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Por el principio, o sea, hubo un comienzo de las cosas, por lo menos en nuestro sistema. En nuestro sistema, de ahí, claro, los 6 días que nos menciona el Génesis no son días literales, absolutamente no, no son días literales. Quien quiera pensar que hay 6 días literales o 6 días que estamos aquí los seres humanos, está en realidad en un grave error de interpretación. Entonces, son procesos geológicos, son procesos que, que, como ya lo he dicho, tienen miles o millones de años. Entonces, pero allí está escondido, o digamos, no tanto como escondido, porque no puede ser que la divinidad quiera escondernos cómo leer nuestra historia, cómo evitarnos los problemas que tenemos. No, en realidad que yo diría que más que revelados, ¿eh? Ni siquiera tenemos que recurrir tanto, por ejemplo, a lo que es los libros de mística, que por supuesto nos hablan del alma de la Torá, como el Zohar, como el Sefer Yetzirah, y otros tantos libros que hay, o las exégesis de los sabios. Yo hoy día voy a tomar bastante de la enciclopedia Meal Loef, Meal Loef para lo que quiero comentar, porque hay cosas muy interesantes allí. Es una enciclopedia comentaria por sabios sefarditas, excelente, muy buena. Y entonces hay muchísimas cosas que podemos extraer. Pero yo digo que aún con un entendimiento muy básico, es decir, que recién nos estamos acercando a las escrituras,
podemos extraer muchísimas cosas. Claro, hacemos mejor con ir profundizando, porque vamos a ir pasando del nivel superficial inicial, vamos a pasar a niveles más profundos de entendimiento y vamos a ver con más claridad qué es lo que el texto, con su ropaje, con su historia, nos quiere decir detrás. Entonces, eh, quiero comentar un poquito lo que ocurre lo que conocemos tradicionalmente con la caída del hombre, es decir, con esto que llamamos llamémoslo así, en forma coloquial, la metida de pata del hombre cuando se le pone en un lugar llamado el huerto del Edén, eh, y bueno, se le ordena que en cierto lugar hay un árbol del cual no debe comer, que está en el centro del paraíso. Bueno, hay muchísimas cosas que pensar aquí, porque si uno dice, perdón, si uno dice, a ver, ¿cómo es posible que se ponga al hombre en un lugar donde hay un árbol que no puede comer? Bueno, por qué se le pone allí? ¿Por qué se somete a tal peligro, algo que literalmente puede ser muy nocivo para él? En realidad el árbol es nocivo en un sentido, pero por otro lado también tiene un montón de beneficios, el conocimiento. El problema es como los sabios nos han enseñado, y en esto tienen mucha razón, que no es que el hombre haya comido del árbol del fruto del bien y del mal, sino que eh, el problema es que comió en el momento inadecuado. Como es una de las cosas que tenemos que tener muy en consideración nosotros, ¿por qué las cosas no nos resultan de la forma correcta? Por qué tenemos tantos hierros en nuestra, digamos, a ver, tantos cortocircuitos en nuestra vida, tantos desvíos del proyecto de lo que queremos ir? Y la verdad que muchas de las cosas se explican cuando entendemos que hacemos cosas antes de tiempo o después del tiempo pasado. No los hacemos en el momento preciso. Es decir, hay una abertura en la vida, hay una abertura en el tiempo-espacio, en que es el momento exacto en que nosotros tenemos que hacer determinada acción o evitar hacer determinada acción. ¿Por qué? Porque algo está completándose, algo está trabajándose en nosotros que necesita ser completado antes de que nosotros adquiramos o, digamos, accedamos a cierto conocimiento, accedamos a cierta habilidad. Y en este caso era justamente el conocer el bien y el mal, conocer estas dos puntas, es decir, experimentar, más que conocer, experimentar a través del conocimiento de la conciencia y luego eso, por supuesto, en forma empírica, en acciones, experimentar el conocimiento de la dualidad, de conocer el bien y el mal, lo que ya se venía conociendo desde antes, posiblemente desde millones de años. Porque ¿quién conocía el bien y el mal? Por lo menos en el texto de la Torá tenemos que lo conocían dos personajes, y eso estoy hablando así en forma simple, porque son muchos más. El primero que lo conocía era, por supuesto, el que aparece aquí como un Elohim, como Dios. Dice, Dios puso al hombre, Dios creó al hombre y lo puso en tal lugar. Él ya conocía. ¿Cómo sabemos que el hombre conocía? Porque lo dice el Nahash, lo dice el serpiente. Cuando eh, busca a la mujer, cuando la mujer está cercana al árbol, porque justamente es allí cuando ocurre el momento de que conocemos tradicionalmente como la tentación. Cuando la mujer está cerca del árbol es cuando aparece este personaje que ya estaba en el huerto del Edén, ya estaba. Entonces, uno tiene que preguntarse aquí muchas cosas, ¿eh? Uno debe volverse un estudiante agudo en la Torah, agudo en el pensamiento. Uno debe desarrollar la capacidad pensativa que tenemos porque no se nos ha dado una inteligencia como la que tenemos, no tenemos un campo que gira alrededor nuestro, del cual nuestro cerebro percibe lo que está en ese campo de sabiduría y conocimiento para que lo tengamos ahí guardado, ¿no? Eso ha sido puesto en nosotros ¿para qué? Para que lo usemos, para que lo desarrollemos, ¿ah? Porque el conocimiento, si bien es cierto, entró y en un sentido trajo digamos, un mal, algo negativo a nosotros, también el conocimiento nos va a ayudar en el futuro a salir de ese mismo estado. El conocimiento equivale a conciencia. La palabra hebrea para esto es da'at, conocimiento. Entonces, el Satán entra en acción cuando la mujer se acerca al árbol y no está con Adán, no está
con su compañero de vida en el huerto. Entonces se aprovecha el Satán de que la mujer no había escuchado todo tan igual como lo había escuchado Adán del mismo Dios, y bueno, allí siembra varias cosas. Entonces, pero tenemos que preguntarnos una cosa: ¿de dónde había salido este personaje llamado el serpiente, llamado el Nahash? ¿De dónde estaba? Estaba allí en el huerto. ¿Y de dónde provenía? Pues de las creaciones que habían sido hechas, y que posiblemente sus creaciones, o digamos sus congéneres ya estaban hechos, pero en otro lugar que no era el huerto. Pero él estaba metido allí en el huerto. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Por qué o para qué? Son preguntas que tenemos que estar ahí. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Preguntas que tenemos que estarnos haciendo nosotros constantemente cuando estamos pensando, porque este proceso del pensamiento que ocurre dentro de nosotros es lo que nos lleva a la profundización, a encontrar respuestas a nuestro propio crecimiento y elevación como personas. Y también en ese sentido, entre más nos vamos creciendo y nos vamos elevando, más también evitamos de... eh, digamos, de hacer cortocircuitos, lo que normalmente se le dice pecado, ¿no? Se le dice, pecado es cerrar el blanco, es una, es una forma de desviarse, es un desvío de las leyes divinas. Entonces, ¿dónde estaba este personaje? Estaba allí. ¿Por qué estaba allí? Porque habían sido creados muchos otros seres, y han sido creados muchos otros seres, y están creados ahora muchos otros seres en otros lugares, en otras dimensiones, que nosotros con nuestros ojos físicos no podemos ver a priori. Y ya sabemos de muchas revelaciones de estas cosas que tenemos ahora, y que probablemente muy pronto, y tenemos que decirlo con todas sus letras, para que vayamos preparándonos todos para que en algún momento veamos y sepamos de que aparecen personajes que se presentan a nosotros de aquí. Hey, nosotros somos de tal lugar, y nunca antes nosotros pensábamos que habían estado acá. Sin embargo, en el estudio de la Torá, en el estudio de las Escrituras y en el estudio de los sabios, y no lo digo solamente desde el punto de vista de la sabiduría hebrea, también está dentro del budismo, dentro de lo que tiene que ver con los sabios del Tíbet y de todas las naciones, de todos los sabios de las naciones, chamanes, etcétera, conocen de esto, porque esto es milenario. Esto no es una cosa que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo un tiempo tan espectacular de abrir los ojos, de apertura de los ojos, que están ocurriendo enfrente de nosotros, que estamos siendo, digamos, eh, en un sentido alumbrados con tantas cosas que antes las veíamos en una forma tan de niños. Claro, y esa ignorancia nos protegía de esto. La pregunta es: ¿por qué está ocurriendo esto ahora, de que estamos como que se nos ha lanzado a ver cosas que antes no estábamos eh, preparados para ver? La respuesta es porque nuestra alma, nuestro ser, nuestro ruach, nuestro espíritu, nuestro nefesh está creciendo y está preparándose para adquirir estos conocimientos ahora. Y estos conocimientos, si los vamos entendiendo y los vamos preparando de forma correcta, no vendrán para causarnos daño, sino al contrario, vendrán para ayudarnos en el proceso de la elevación. Porque claramente en nosotros, en este relato que estoy tratando de explicar aquí, y que bueno, hago algunas ventanas en algún momento para completar lo que quiero transmitir, y que ustedes puedan seguirme bien, eh, hay, en estos procesos que tenemos aquí, está el conocimiento, están las herramientas que vamos adquiriendo. ¿Para qué? Para que el abrir de ojos se expanda nuestro estado de conciencia, para que podamos comprender y entender cómo realmente funciona este universo. Porque en realidad estamos todavía en muchos aspectos como un niño pequeño que no sabe cómo funciona la vida. Voy a poner un ejemplo muy simple. El niño pequeño hasta los, no sé, 5 años, 6 años, 7 años, incluso un poco más, no sabe cómo llega el dinero a casa, no sabe cómo papá, mamá mantienen lo que tienen, cómo llega el alimento, cómo se paga su colegio. No sabe, simplemente él o ella se divierte, y maravilloso eso, porque su estado de inocencia lo protege de todas las cosas que papá y mamá, que ya han pasado ese proceso, que ya no disfrutan de ese estado de conciencia, de que todo es provisto. El niño en realidad todavía está viviendo un poco su propio paraíso, como cuando estaba en el vientre de su madre, donde todo estaba provisto, no tenía frío, ni calor, ni nada, porque el cuerpo de la madre lo mantenía perfectamente allí.
Es por ello también que el niño cuando nace 3 4 años, 5 incluso en algunos casos hasta los 7 años, cree el niño que es parte del cuerpo de mamá, no sabe que es distinto. Entonces, mm, hemos estado viviendo en un estado de niñez, en un estado de niño pequeño que no entiende y no comprende cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está viniendo ahora? Se nos está preparando para que bajen intelectos, para que bajen conocimientos, para que bajen eh, estados de conciencia, los cuales nos van a ayudar en el proceso de subir. Y estos estados de conciencia, cuando esto está viniendo, es un proceso complejo, es un proceso difícil como está esta sabiduría que se conoce como la sabiduría de los séptimos años. Cada 7 años hay transformaciones y cambios en las personas. Otra cosa que ocurre muy a menudo en las personas y que no todo el mundo sabe entenderlo, es que durante nuestra vida nacemos varias veces. Es como si morimos y nacemos varias veces en nuestra vida. A mí me ha tocado varias veces vivir esa experiencia, que tengo que morir a un estado de conocimiento, a un estado de pensamiento, a un estado de ver la vida, de verme a mí mismo, de ver a los demás y renacer, y renacer. ¿Y por qué he tenido que vivir eso? ¿Por qué? Porque eh, la vida ha avanzado, porque el sistema ha avanzado, porque el sistema en que estamos inmersos avanza y requiere de mí un estado de conciencia, de entendimiento superior. Entonces, mientras entra ese estado dentro de mí, experimentamos que un proceso de remesón, un proceso que a veces es doloroso y que a veces sufrimos en ese proceso. Porque como que si nuevamente en cierto punto volvemos al vientre de la madre y tenemos que traspasar el canal de parto. Y tenemos que experimentar todo eso, que salimos de estar tranquilos en un modo de vida. A veces cuando pensamos, por ejemplo, en 15 años atrás, a lo mejor incluso menos, 7 años atrás, todo era mucho más tranquilo, todo era mucho más relajado. Eh, Todo el mundo estaba en paz, uno veía a la gente en paz por la calle, pero la gente ahora anda con un estado de desespero, de angustia, la gente corre en el automóvil, uno ve pasar los autos por el lado de uno como flecha, y entonces uno dice, ¿qué pasa? La gente está asustada, está asustada. Lo que está ocurriendo es un proceso de transformación que las personas en su gran mayoría no saben cómo asimilarlo, no saben qué está ocurriendo, no saben qué está pasando, porque hay peligros, hay miedo, tenemos guerras, tenemos esto, hay problemas bursátiles, problemas económicos, todo sube, etcétera. Un montón de cosas que están ocurriendo. Lo que está pasando es que el parto se está preparando. Hay un parto aquí que está, y el parto es que somos nosotros los que estamos siendo para ser dados a luz a un estado de conciencia mayor y superior. Por otro lado, también los sabios, en este sentido, cuando hablo de parto, hablan de que está como la mujer, como la tierra, como el planeta y nuestra vida, nuestro sistema, nuestro estado de conciencia, está con dolores de parto previos a la venida del Mashiach. Y la era mesiánica ya comenzó, porque la era mesiánica tiene dos grandes aristas que las he mencionado. Una es una era mesiánica interna en nosotros, que nosotros entendemos que nuestra Neshama, que nuestra parte más elevada es quien nos ayuda a salvarnos, echamos mano a ella y ella está conectada directamente con el mundo superior, que es el mundo superior no está lejos, no está arriba, ni está abajo, no, está aquí, nos rodea, pero nosotros tenemos que volvernos conscientes de ello, conscientes de ese estado superior y que podemos estar y no es que podemos, sino que estamos conectados con Él todos los días, porque no es posible que estemos desconectados. Lo único que nos desconecta es nuestra falta de conciencia de ese estado natural nuestro, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, algo que siempre digo. Eso lo dijo, ¿sabe quién? Lo dijo el rabino Shaul, que cuando uno lee los escritos del rabino Shaul, Shaul de Tarso, uno se da cuenta que el hombre tenía un tremendo entendimiento, ¿eh? Muy, muy poderoso en muchas cosas, para entender justamente muchas cosas de las que estamos viviendo en el tiempo actual. Entonces, pero estamos en el huerto del Edén. Estamos en el huerto del Edén y aparece el serpiente y ya hemos explicado que este provenía de uno de los muchos mundos que estaban por ahí. Y la pregunta es que estaba allí. ¿Acaso Dios no sabía que estaba este personaje que está allí? ¿Y por qué no hizo nada? ¿Por qué no hizo nada? A ver, aquí hay varias respuestas que puede haber. O no hizo nada porque no se dio cuenta. ¿Y cómo es posible que si es Dios no se dio cuenta? Pues entonces no es no es el Dios
omnipotente no es el infinito, no lo es, no es el infinito. Eh, no quiso hacer nada, estaba preparado para no hacer nada, no tenía que hacer nada. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es que se pudo haber hecho muchísimo. Por ejemplo, ha puesto al hombre un poco más lejos del lugar ese, porque el hombre tenía que comer del árbol de la vida unas cuantas horas después de que ocurre el incidente. Porque lo que estaba ocurriendo en el ser humano es que su parte espiritual, y aquí voy a recurrir al árbol de la vida, la Sefirot. El árbol de la vida, el árbol de la vida tiene 10 Sefirot. Las tres primeras que están arriba, Keter, Jokmah y Daat, esas, Keter, Jokmah y Binah, perdón, Keter, Jokmah y Binah son Sefirot que no experimentan ningún cambio, son Sefirot que permanecen siempre en un estado sumamente elevado, sumamente elevado. Pero de ahí para abajo, las restantes 7 Sefirot que vienen son las que experimentan cambios. Seirampin, que son las 6 del centro, y Nukba o Malhut, que es la última que está abajo, que equivale al mundo físico, a toda nuestra vivencia y nuestra manifestación. Entonces, lo que se estaba esperando era que el hombre tuviese todo Seirampin y Malhut dentro de sí en su formación perfectamente equilibrado. Es decir, Seirampin tiene que ver con nuestra parte emocional. En los tiempos más antiguos en Kabbalah nos hablaba de emociones y nos hablaba de sentimientos. ¿Ah? Entonces el hombre sentía, tenía el pensamiento de sentir. Pero bueno, pero es lo mismo lo que decimos ahora en el lenguaje más actual, que es el estado emocional. Es decir, cada una de estas sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Nexar, Hod, Yesod y la última abajo que es Malhut, pero principalmente las primeras 6 que nombré, estas son las que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con nuestro estado emocional. Y nuestro estado emocional se forja por el medio en que vivimos. Es decir, al hombre le faltaba tener un poco más de vida en el huerto, un poco más de conexión con Dios que estaba allí, un poco más de crecimiento y maduración, de modo que las sefirot estas estuvieran perfectamente balanceadas. Ahora sabemos que nadie tiene las sefirot completamente balanceadas, que todos tenemos distorsiones de una u otra forma. Y que las distorsiones y que podemos, no sé, acostarnos muy bien, no sé, muy bien configurados a nivel de emociones y sefirot, todas las emociones, digamos, las sefirot perfectamente bien, fluyendo los canales energéticos, fluyendo todo bien, pero resulta que por la noche tenemos sueños, soñamos o despertamos a medianoche, no podemos dormir, no sé qué, y ya al otro día tenemos algunas distorsiones. Y la persona puede despertarse de mal humor, puede despertarse cansado, cansada, que no quiere una cosa, que no quiere la otra, decide cosas negativas por la mañana, qué sé yo, porque algo pasó con su estado energético interno. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Nos pasa eso ahora. Porque entró un ingrediente al que no hemos llegado todavía, que es el conocimiento del bien y del mal. Es decir, para que las sefirot funcionen perfectamente en sí, es imprescindible que el conocimiento del mal no esté en nosotros. El hombre experimentaba esto antes de haber comido del árbol del Daat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Experimentaba esta tranquilidad, esta paz. Es decir, su nivel interno que tenía, aunque él no tenía el mismo árbol sefirótico que tenemos hoy nosotros, porque él no tenía la parte de Ruach, ni tampoco tenía la parte de Malhut, sino solamente tenía las tres primeras, fíjense, las tres primeras. Y había una cuarta que la tenía anterior, pero esta es como una semisefirá que está escondida, que es Da'at, que tiene que ver con conciencia. Tenía Keter, Jokmah y Binah. Keter, Jokmah y Binah. Entonces, ese era su estado de conciencia. Su estado de conciencia era óptimo, porque esas sefirot, como digo, nunca han experimentado, digamos, desde que fueron creadas esas emanaciones divinas, desde que fueron traídas a la existencia, esos estados de conciencia o dimensiones, no han experimentado cambios en sí, siempre permanecen bien ahí. El problema nos ocurre en lo otro abajo. Entonces faltaba que esta configuración de esta sefirot de Seir Anpin, llegar a un estado de madurez, a un estado de madurez, de modo que al momento de revelarse el conocimiento del bien y del mal en plenitud en el hombre supiera cómo manejarlo.
Equivale un poco, por ejemplo, a que eh, si quisiéramos apurar la vida de un niño cualquiera, hombre o mujer, y quisiéramos ponerlo a trabajar en algo pesado, ponerlo a trabajar en algo intelectual para lo que no está preparado todavía, que necesita tener, no sé, como mínimo la secundaria hecha, y resulta que va en primero o segundo año de primaria, ¿qué va a pasar con el niño? O si queremos mostrarles cosas de la vida adulta, decirle cosas de la vida adulta, no va a entender, no va a comprender, no va a poder manejar ese conocimiento. Y claro, va a ver que tiene un cuerpo, va a ver que tiene una configuración, va a ver que tiene ideas y tiene pensamientos, pero en realidad no está sintiéndose bien, porque lo estamos sacando de su estado natural, le estamos metiendo un conocimiento o estamos metiendo, digamos, un engranaje en él para el cual no está preparado para mover. No tiene la fuerza, no tiene la energía, no tiene la capacidad cognitiva para manejarse con ese conocimiento. Entonces, el Satán, ¿qué es lo que hace? O el serpiente, pues sabemos que es el mismo, por eso lo digo. Eh, ¿Qué es lo que hace? Cuando ve a la mujer que se acerca al, al árbol y él está por ahí, le habla, utiliza el lenguaje. Y aquí vamos a ver varias cosas, ¿eh? Varias cosas. Espero en el tiempo que quiero compartir de alcanzar a hablar un poco de lo que ocurre con Cain y Abel. Voy a hacerlo un poco rápido esto que vengo ahora. Entonces le dice con que Elohim, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. ¿Qué dice ella? No, Dios, podemos comer de todos los árboles del huerto, pero del que está en el centro del huerto, aquí trae el Meal lo es varias cosas al respecto. Que el hombre tenía como una idea y digamos como que maquinaba, claro, esto no es una cosa que podemos decir es así, tal cual, ¿ah? Tal cual, es un poco la interpretación, la exégesis de los sabios. Que el Meal lo es un libro exegético por excelencia. Es la exégesis que hacen ellos. Entonces, Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero de este no podemos comer ni tocar. Eso había agregado a Adán. Entonces, ¿qué es lo que hace el serpiente? Como ve, está observando lo que la mujer está soltando, está leyendo su inconsciente. Y él obviamente tenía el conocimiento del bien y del mal. Entonces tenía una capacidad de conocimiento y de poder captar lo que está ocurriendo internamente en la mujer, que no tiene los mismos conocimientos para poder defenderse de la agresión psicológica, psíquica que le está haciendo este ser porque quiere llevarla a un lugar al cual ella no debía ir y no está, porque no era el momento de llevarlo. Esto es como cuando un adulto malintencionado engaña a un niño con un dulce o con un juguete o con algo que sabe que el niño enseguida va a querer porque el niño es inocente. Lo mismo hizo este Satán, agredió psíquicamente inicialmente a la mujer, hablándole a su entendimiento al nivel que ella tenía, pero a la vez también diciéndole ciertas cosas que eran reales. Y le dice, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, que ustedes coman de este árbol, serán como Él y conocerán el bien y el mal. Y aquí en el Meal los sabios dice, y podrán crear mundos. Eso tiene una gran relevancia, porque en realidad está implícito en el texto de la Torá. Podrán crear mundos. No le está mintiendo el Nahash a la mujer, porque de hecho, con el conocimiento del bien y del mal, es que podemos crear y creamos todos los mundos que vivimos. Y creamos todos los mundos que vivimos, porque el Dios que no se menciona en la Torá es un Dios que conocía el bien y el mal ya cuando crea todas las cosas. Por eso es que Él utiliza la palabra cuando está creando y termina un día y termina una cosa, hace la otra, en los 6 días dice, y, y esto fue bueno, dice, y esto es bueno. Y en el sexto día, cuando crea al hombre, de bueno pasó de bueno a muy bueno. O sea que el, el Elohim que está creando aquí conoce lo que es el bien y el mal. Puede hacer una diferencia en lo que había creado, si eso era bueno en sustancia, porque la perspectiva de él es una perspectiva mucho más profunda que la que nosotros podemos pensar de lo que es bueno y malo.
Nosotros podemos llegar en la perspectiva hasta ciertos puntos de observar algo y podemos decir, ah, sí, me parece bien, está bien. Pero cuando realmente es algo pequeño, que sí lo podemos entender bien, esto es muy bueno, esto es maravilloso, porque lo estamos viendo con tanta claridad, está tan cerca de nuestra percepción que lo estamos viendo de esa forma. Pero Dios, el que está haciendo la creación, ve eso con una perspectiva mucho más allá, lo ve desde la esencia misma, desde la conexión que hay con la energía de la luz dentro de los objetos o de lo que está creando y lo que está haciendo. Entonces, el Satán le dice como que ha dicho que no podéis comer. Bueno, cuando la mujer escucha esto, que, que si comen del árbol podrán ser como él, conociendo el bien y el mal, y crear mundos y crear cosas y hacer, oh caramba, abre algo dentro de ella, se despierta algo dentro de ella, se despierta. Porque fíjense, y aquí estamos viendo que en ella no estaba creada la capacidad de manejar su estado emocional. Porque lo que está haciendo aquí Satán está utilizando dos cosas, su estado mental y su estado emocional. Y a la vez también tocando con su estado emocional, tocando lo que está ocurriendo en su cuerpo. Porque aunque no tenía un cuerpo físico tal cual como que nosotros tenemos ahora, estaban ellos protegidos por una luz. Sin embargo, ya había algo, eran seres diferentes a lo que era el Nahash. Bueno, la cosa es que la mujer mira el árbol y ocurre que hay uno de los sabios dice, ¿qué hizo el Nahash? Le da un empujón a la mujer. Lo empuja hacia dónde, hacia el árbol. Porque ella dice, ay, no podemos tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? ¡Pum! La empuja. Dice, no, no ves si lo puedes tocar y no pasa nada. Lo mismo que pasa al ser humano cuando sabe que algo está prohibido en su vida, que no es bueno que venga ello, y resulta que de repente incurre en eso, dice, y, no, y vio que no pasa nada. Ah, caramba, yo pensaba que iba a pasar algo. Ella es cuando abre el camino para algo que, que la causa y efecto en el mundo que vivimos, el mundo de causas y efectos, traerá conforme a las leyes universales. Por esas razones que después se nos da también la Torá, que nos habla de cómo vivir la vida en este mundo, las leyes universales, cómo manejarnos en el sistema en que vivimos. Bueno, entonces, la mujer al ser empujada hacia el árbol lo toca, y el Meal lo extrae de que la mujer toca un poco y coge un poco de corteza del árbol y la prueba y encuentra sabor. Caramba, o sea que no he muerto como dijo Dios. Y veamos aquí que Adán y Jabá sabían lo que era la muerte. La pregunta es, ¿cómo sabían que era la muerte? Porque el Creador le dijo, porque el día que ustedes coman de este árbol, de cierto, muriendo moriréis. Eso dijo. Entonces, si a usted le están diciendo algo que usted no tiene idea de lo que es, pues, ¿pero qué es? Por lo menos explícamelo. Ellos sabían lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué ellas sabían lo que era? La respuesta, desde mi punto de vista, es porque ellos sabían que habían otras existencias en otro lado. Y que habían otras existencias que habían sido creadas y habían sido eliminadas. Y otras que estaban existiendo por otro lado, porque ya dije, hay muchos mundos habitados, muchos mundos. Entonces, si la pregunta esa que todo el mundo se hace de que, bueno, ¿estamos solos en este mundo? La respuesta es que no estamos solos y eso ya lo sabemos. Ya hemos tenido declaraciones en Estados Unidos, lo que hemos escuchado, que es algo público, lo que pasó hace un par de meses, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos, está escrito en la Torá por todos lados, los seres que aparecen por todos lados. Hay un montón de otros libros que hablan de seres en otros mundos. Entonces la mujer sabía, y Adán también sabía, lo que era la muerte, perfectamente. No era una quimera, no era una cosa que, no sé, qué puede pasar esto. No, ellos sabían que era. Entonces, ese era el temor que tenían. Pero sin embargo, también había otra cosa que agregan los sabios, es que ellos pensaban que la prohibición de ir al acercarse al árbol era porque allí habitaba la Shejiná, y que no era tanto por el árbol,
vino allí en ese momento, cuando vio que al tocar el árbol ella, nacieron estas ideas dentro de su corazón, se crearon. Ah, no pasa nada con el árbol, no pasa nada. También dicen que pudo haber sido que vino a la conciencia de la mujer y del hombre en el momento de que la prohibición estaba en comer, en tomar de un fruto del árbol y comérselo, pero que no había problema con recoger uno que estuviera por el suelo. Bueno, todas esas cosas pudieron haber pasado. Son cosas interesantes. Pero también que la prohibición que había era de ir a aquel lugar. ¿Por qué? Porque estaba la Shekinah y el Creador no quería que estuvieran cerca de la Shekinah. Y como tenemos un paralelo con eso, con el tabernáculo y el templo, en que no se podía ir al lugar santísimo, con excepción de una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, tenemos una conexión, un paralelo con ese tema ahí. Bueno, la cosa es que finalmente todas estas ideas crean en el corazón de Jabá y bueno, se atreve, toma del fruto y come. Hay muchísimas cosas que ocurren, muchísimas cosas. Ya lo he dicho en algún momento, no sé si lo dije en la parashá que comenté el año pasado de Bereshit, pero lo que ocurre es que el Nahash, que no era una serpiente como creemos que serpeaba por el suelo, no, era un humanoide, tenía un aspecto humano, o por lo menos parecido a lo que eran Adán y Jabá. ¿Qué fue lo que hizo esto? Tomó a la mujer y literalmente tuvo intimidad sexual con ella. Y que allí entró la simiente del Satán, entró la simiente de este Nahash sobre el género humano. Luego Adán come del árbol y, claro, todo pasa a estar unificado entre ellos porque luego él se une con su mujer y toda la contaminación entra. Y ahí la importancia, y aquí la importancia de lo que es la intimidad. La Torá cuando habla de la intimidad entre un hombre y una mujer, dice, y fulano, en este caso, Adán, conoció a su mujer Eva. Ahora ya entro en la última parte de lo que quiero comentar. Adán dice, conoció a su mujer Eva. Conocer, conocer es que intimó con ella. El Meán Noés trae algo muy interesante. Dice que como el hombre, antes de, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, tenía un resplandor, ambos, particularmente Eva, bellísimo, bello, bello, y que era tanto lo que deslumbraba a Adán la belleza de Jabá, que él nunca tuvo intimidad con ella antes. Bueno, tampoco tenía un cuerpo físico como el que tenemos ahora, eh, con la inclinación, con la pasión que tiene, que no tiene nada de malo en absoluto. Eh, pero dicen los sabios, traen eso, que la belleza de Jabá era pero impresionante. Y ahora, como han sido quitados del huerto, que ahora ya cuando están fuera, han sido echados del huerto, ya han perdido ese brillor, esa luz que protegía sus cuerpos reales. Adán la vio y la vio hermosísima. La tomó, intimó con ella, y fue cuando nace el primer hijo de ellos, Caín. Aquí hay muchas cosas entre medio, no voy en todo porque en realidad se me iría todo el tiempo. Pero aquí vemos ahora ya, y aquí entro con el tiempo, al cabo de un tiempo, ya habían pasado muchísimos tiempos, muchísimos años. Eh, Adán intima con ella y tienen el primer hijo, Caín. Aunque la Torá nos habla de muchas otras personas que vivían en el tiempo de ellos y habían literalmente como una ciudad. No imagino usted que es una ciudad como las de ahora, con miles o millones de personas, no, eran tribus a las que se les llamaba ciudades. Sin embargo, claro, uno se pregunta de dónde vienen esas personas, de dónde salieron esas personas. Bueno, aquí hay muchas respuestas al respecto. Una de ellas es que eh, inicialmente, cuando salieron del huerto del Edén, eh, Adán y Jabá estuvieron separados por mucho tiempo, de hecho 130 años. En ese tiempo,
la serpiente tenía un consorte, que el nombre lo nombramos siempre como Lamed Lamed. Y esta intimaba con Adán y que Adán tuvo progenie con ella. Y por el otro lado, Javá con el serpiente. Pero en este caso, lo que vemos aquí, estos hijos que aparecen parecieran ser hijos absoluta, por lo menos Hebel, hijos de Adán y Javá. Entonces, a ver, hay muchas cosas en este texto que se pueden comentar, pero quiero referirme a algunas relacionadas con el momento en que eh, cuando, cuando ellos van a llevar un corbán, una ofrenda. Un corbán es un acercamiento, es un tipo de acercamiento. No quiero entrar tampoco qué significan estos acercamientos, por qué se mataba un animal, o en este caso lo que llevaba Caín, que no eran animales porque era el labrador de la tierra, y Ebel era el que tenía rebaños. Y Eber llevó, dice, un cordero, eligió uno de los mejores y lo llevó, lo inmoló, lo llevó, lo ofreció como ofrenda. Y Caín lo que llevó fueron algunas cosas de los productos de la tierra. Algunos dicen que fue lino lo que llevó para ofrecer. Y bueno, pero aquí quiero que le hinquemos un poquito el diente a lo que se manifiesta a nivel intencional en ellos. Ahora que han adquirido, que ya son la segunda generación, por así llamarlo, la segunda generación de los dos que adquirieron el conocimiento del bien y el mal, lo que conocemos como Da'at, la conciencia. La conciencia ya ha cambiado, no es la misma de antes. La conciencia ahora está dualizada, está, todo lo ve de dos formas. Y no siempre el hombre sabe escoger cuál es la mejor forma o cómo combinar ambas para que de ambas salga algo muy bueno. Porque Porque claro, todo esto, lo que tiene que ver con conciencia, la conciencia o Yeser Hará, que es la formación del mal, y Yetzer Ató, formación del bien, son cosas que provienen de lo divino. O sea, todo lo que proviene de una sola fuente, es el infinito. Y el infinito, y como el infinito creó estos sistemas, subsistemas dentro de sí, también todo lo que está por todos lados es bueno. Lo que pasa es que no sabemos encontrar el lado bueno una vez mezclado el bien y el mal, que son dos energías que provienen de una misma fuente, porque no hay otra fuente que el infinito. Entonces, y aquí donde se produce, y nosotros podemos ir indagando un poco en cómo nos comportamos nosotros mismos, cómo, cómo se presta, cómo se manifiesta digamos, la dinámica del pensamiento humano, la dinámica de la conciencia, de los estados mentales, los estados de conocer, de saber, eh, eh, de entendimiento, de conocimiento que vamos teniendo dentro de nosotros, y allí podemos ir de alguna forma con nuestra Neshama, con una especie de desdoblamiento de nosotros interno, podemos observar nuestros pensamientos, podemos observar, digamos, también las emisoras que estamos escuchando. Es la voz nuestra que estamos oyendo cuando algo se está fraguando en nosotros, cuando estamos creando algo, estamos maquinando algo, estamos, digamos, planeando algo y no nos damos cuenta de repente, pero ¿qué estoy planeando? ¿Pero qué estoy pensando? O cuando no, estoy pensando algo muy bueno, algo muy interesante, algo que proviene un intelecto divino. El punto es que todos los intelectos vienen del mundo divino y no sabemos acomodarlos, no sabemos ajustarlos para ponerlos siempre por el lado del bien, porque va a depender por dónde yo quiera guiar todo mi ser, por dónde quiera guiar mis emociones, por dónde quiera guiar mi cuerpo. Y aquí lo que he hablado en otros comentarios, donde nos encontramos en que hay dos energías dentro de nosotros que luchan. Una energía, llamémosle blanca, otra oscura, y que luchan dentro de nosotros. Y de repente vemos que la energía oscura a veces está muy potente en la vida de uno y como que se eleva un poco. Pues de repente podemos más con la energía de la luz y nos subimos por arriba. Y va a depender de cómo vayamos en esto,
a dónde queramos llegar, qué es lo que queremos desarrollar más, lo que se va a desarrollar en nosotros, si la luz o la oscuridad. Y lo paradojal de esto es que ambas energías provienen de una misma fuente. Quiere decir que ambas tienen el potencial del bien. Pero entonces está el desafío aquí en nosotros de saber cómo encontrar el potencial del bien en el mal. Porque el mal proviene de una misma fuente. ¿De dónde más podría provenir? No hay otra energía, como hay digamos, ideologías o filosofías, incluso religiosas, que, que dicen, bueno, que hay dos fuentes que están peleando eternamente y que una es enemigo de Dios, es enemigo del infinito, y bueno, se personalizan con el Satán, y que es tan poderoso como él, entonces le hace fuerza constantemente. No, eso es falso, ¿eh? Totalmente falso. El infinito no hay nada que pueda ser comparable a él, porque todo él lo contiene, todo lo ha traído a la existencia él. Todo viene a la existencia porque fue el deseo de él que exista. Por lo tanto, si fue el deseo, si fue la voluntad del infinito traer a la existencia todo lo que hay, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que vamos a pensar, lo que podemos crear, que creamos, que en realidad ya está creado, por eso nosotros podemos pensarlo y crearlo. Todo, absolutamente todo proviene de una misma fuente. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál es? Encontrar la unificación, cómo conectar la parte oscura con la parte de luz. Es por ello que está escrito en nuestros libros que el hombre, el ser humano, hombre, cuando digo hombre, digo mujer, que el Adán es hombre-mujer, ese somos, la especie. Dice, debe servir al Creador. Y esto de servir al Creador no es porque él quiera, tenga un ego tan así, tienen que adorarme, tienen que aquí, tienen que allá. No, porque cuando nosotros conectamos con él, vemos, vemos lo grandioso y amoroso que es este sistema. Y al conectarnos con él es la única forma que tenemos de en cierto punto, eh, descubrir quiénes somos nosotros. Porque fíjense que hay una cosa que me he dado cuenta, que, a ver, abundamos y decimos, y creo que está bien en un sentido, que buscar parecernos al Creador. Y eso está muy bien. Es una forma, es un nivel de entendimiento que está muy bien. Pero, ¿qué tal si buscamos ser nosotros? ¿Qué tal si buscamos ser nosotros? Ser yo, Juan. Ser yo. Creo que entre las cosas que vengo a hacer a este mundo es hacer yo. Porque nadie más puede hacer lo que yo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Nadie más puede ser Juan como soy yo. Nadie más puede ser Pedro, María, no sé, quién me está escuchando. Nadie más puede ser como es usted. Pero en ese parecer, en esa búsqueda de nuestra esencia, es decir, ser yo es que tengo que estar considerando mi semejanza con el Creador. Mi semejanza en el sentido de el altruismo, que siempre da, otorga, siempre está dando, otorgando. Pero no olvidémonos de ser yo, no nos olvidemos, porque, bueno, cada personaje de la historia que podemos admirar ya fue. Y, y fíjese que el creador no espera que nosotros seamos como esos personajes que hemos admirado, grandes, extraordinarios. No, él no quiere que seamos como ellos. Pueden ser una fuente de inspiración para nosotros, claro que sí, y está muy bien. Pero lo que el creador espera en nosotros es que nos descubramos, que sepamos quiénes somos, que podamos nosotros encontrar el camino y la unificación entre la luz y la oscuridad que tenemos. Y en ese sentido, tener nuestro servicio, entre comillas, a la divinidad, porque tampoco él necesita que le sirvamos, no necesita. En realidad lo que necesitamos es servirnos a nosotros y a nuestro prójimo. Ese es nuestro gran trabajo. Eso es nuestro gran trabajo, porque haciendo eso
encontramos la unificación y de esa forma estamos transformando la oscuridad en luz. En el relato de los muchachos de la segunda generación, cuando llega el momento que van a hacer un corbán, cada uno, que es una forma de acercamiento, como dije, a la divinidad, eh, que es un estado de conciencia que se produce allí. No es como algunos dicen que al creador le gusta comer cordero y chivo y vacunos y cosas por el estilo. Eh, es un estado de conciencia que se manifiesta ahí, no es el tema ahora. Entonces, ellos van con lo que van a presentar, cada uno con lo que lleva. Caín, que era el hijo mayor, lleva su ofrenda, la ofrece y no es aceptado. Va su hermano menor, pone el animal y resulta que cae fuego de arriba. La señal de que el corbán ha sido aceptado. Cayó fuego de algún lugar desconocido y el corbán es consumido. Esa es la señal de la aceptación. ¿Qué pasa con Caín? Y aquí es donde vemos, con esto ya voy a terminar, ya llevo bastante tiempo, donde podemos observar las reacciones en un estado en que las primeras generaciones pasan de un estado negativo a uno un poco más negativo. Porque pareciera ser que este es el primer asesinato cometido en la historia. No lo es porque ya sabemos que hay otras generaciones y otros mundos, pero por lo menos en nuestra historia humana del homo sapiens y el hombre espiritual, que tenemos esta capacidad de llegar a ser espirituales, en ese contexto estoy hablando, que aquí se ocurre el primer asesinato. Y ahora veamos por qué ocurre el primer asesinato. Ambas cosas son importantes. Que ocurra uno es muy importante. Y por qué vienen estos es más importante, porque si vamos al por qué, de dónde, vamos a poder evitar que lleguemos a la tragedia de un asesinato. Eh, Caín se molesta mucho porque su ofrenda no es aceptada, su corbán. Y sin embargo, el de Abel es aceptado. Y la Torá nos muestra la Torá, que la razón de que es aceptado el de Abel, porque Abel estaba concentrado en su estado de conciencia interno al llevar esta ofrenda al Creador. Él se había dado a sí mismo, porque dice, y vio el Eterno a Abel y su ofrenda. Pero no dice eso de Caín. Cuando esto ocurre es porque el hombre tiene un estado de pensamiento que se va observando a sí mismo. Y este es uno de los elementos más importantes de lo que quiero yo mencionar ahora. Es que llegamos a, digamos, a conectar con nuestra parte divina, mirándonos, observándonos, observando mis reacciones, mis pensamientos, mis intenciones, por dónde voy, si voy a hacer algo, con qué intención lo voy a hacer, si regalo algo, con qué intención lo estoy regalando. Porque, claro, podemos ayudar a una persona que está en mucha necesidad, pero hoy tomo, qué sé yo, unos zapatos viejos rotos que tengo por ahí y se los llevo. Estoy dando algo, qué bien, estoy dando algo. Pero resulta que llevé algo mal, algo que si bien es cierto, una persona que no tenga nada le puede ayudar, pero posiblemente tengo mucho más para dar y estoy dando aquello que no, si no estoy dando, no estoy dando sin observarme, estoy dando sin observarme, sin mirarme, sin mirar lo que está pasando por mi mente, lo que está pasando por mi conciencia. Es decir, lo que está manejándome en ese sentido es el Yetzer Hará, la inclinación, la formación del mal. ¿Formación del mal dónde? Dentro de mí. Porque toda formación, sea buena o sea del Yetzer Atop, es decir, la formación al bien o Yetzer Hará, comienza dentro de uno, nunca viene desde fuera. Lo de fuera puede estimular un poco esa,
ese estado que pasó al ser humano a través de lo que ya dijimos con el Nahash y comer del árbol. Claro, porque allí está esa energía, está girando y está girando. Es como, digamos, a ver, como una especie de animalito que está por ahí agazapado, tranquilito, pero cuando algo siente, algo huele, ¡pum!, salta inmediatamente. Está esperando agazapado para saltar sobre nosotros y aprisionar. ¿Y aprisionar qué? Aprisionar nuestro estado de conciencia para llevarnos por el lado negativo. Entonces, ¿qué va a usar? Va a usar lo que se hace por fuera y que nosotros lo vamos a tomar como personal. Lo vamos a tomar como, oh, es que eso me hirió, es que eso aquí, y me voy a enojar con la persona. En ese sentido, bajamos el estado de conciencia al nivel literalmente de una bestia. Y esto es lo que los sabios han dicho, que en los tiempos previos a la venida del Mashiach dicen lo siguiente, algo muy, muy interesante. Dicen que el hombre se comportará, dice, como el perro que si alguien lo pica con un palo, el perro va a morder el palo. Pero resulta que el palo es una extensión de quien está usando el palo para picar al perro. Pero la conciencia del perro no le da para entender que quien lo está molestando no es el palo, sino la persona que tiene el palo. Entonces, cuando la persona llega a esos estados de conciencia, fulano me hizo tal cosa, sutano me hizo otra, me miró mal, me hizo aquí, me hizo allá, entonces me enojo, me molesto, me peleo. Es que yo tenía que estar ahí, es que yo acá me enojo, peleo con todo el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Se está manifestando la energía del Yetzer Hará interna en la persona. Y los pensamientos están trabajando y están bajando a las emociones y la persona está creando energía negativa que la va a manifestar con el cuerpo. ¿Cómo la va a manifestar? Con un estado, con un arrebato de enojo, ira, eh, enojo, resentimientos, cualquiera de esas cosas y muchas otras más. Es justamente cómo opera esto en el mundo, cómo está operando esto en el mundo ahora. Dios mío, que una cosa que es una cosa terrible, es una cosa espantosa lo que está ocurriendo en el mundo. Dos guerras que tenemos, y no solamente son las dos más grandes que estamos viviendo, tenemos otras más pequeñas, donde hay pueblos que tienen que salir de sus lugares y sufriendo muchísimo, con sus hijos, muertes por caminos, lugares, naufragios. Es una cosa que si no somos conscientes del dolor que tenemos, aunque estemos a miles de kilómetros de donde están ocurriendo estas cosas, si no tenemos conciencia de ello, no tenemos conciencia de nada. No tenemos conciencia de unificación. Entonces, estamos viviendo simplemente por el ego, es decir, mientras yo esté bien, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero la pregunta es, ¿por qué vienen las guerras? Por lo mismo que Caín mató a su hermano. Exactamente la misma dinámica que se da interna. Oh Dios. Y lo que es más terrible aquí, que lo voy a decir, lo que es más terrible aquí es que lo voy a decir, que estos odios que hay entre dos países que ahora han iniciado guerra, que todos van a entender sin necesidad de nombrarlos, están iniciados en la Torá, están iniciados en la Torá. Aparece un ser que habla con Agar y le dice con respecto a su hijo, mira, tu hijo será, no, se le dice a Abraham esto, perdón, no a Agar, a Abraham. Y respecto a tu hijo le dicen, no te preocupes, porque yo lo voy a bendecir. 12 príncipes, sí, 12 príncipes saldrán de él. Y será él, hay distintas formas de interpretarlo desde el punto de vista del español. Y será él, dice, como un potro salvaje. Estará en contra de muchos y todos en contra de él. ¿Quién armó esto ahí? ¿Por qué esta guerra entre dos hermanos? Cuando dos hermanos deben jugar, dos hermanos deben jugar juntos, salir de paseo, irse de pesca, no sé, jugar al fútbol, lo que quieran, son hermanos.
misma naturaleza, misma simiente. Por alguna razón, el Satán odia tanto la simiente semita, porque no solamente odia a uno, odia a los dos el Satán, tanto a los descendientes de Ismael como a los descendientes de Isaac. Pero ellos aún no se dan cuenta que son objeto de una energía negativa y superior que los ha hecho pelear. Y la pregunta es, ¿por qué esto fue mencionado y hecho de esta forma en la Torá? ¿Es que acaso el sistema superior no se da cuenta de lo que está haciendo? Sí se da cuenta, sí se da cuenta. Pero hay energías negativas que se han metido porque la dualidad está en todas las cosas, está en todas las cosas, aún está en nosotros, obviamente. La pregunta es, ¿la Torá tiene dualidad? ¿Tiene dualidad el Corán? ¿Tiene dualidad cualquier otro libro, el Bhagavad Gita, cualquier libro de las grandes religiones que tenemos en el mundo? La respuesta es que sí. ¿La tiene usted? ¿La tengo yo? También. ¿Cuántas veces cometemos errores enormes? La pregunta es aquí, ¿con qué solucionamos esos errores? Hay una fórmula de hacerlo que es simple, difícil de hacer en muchos casos, pero extremadamente poderosa. Y la forma es perdón, perdón. Desconectar de esa energía negativa, entender que hay fuerzas superiores que nos quieren mantener en esto para ver por qué lado nosotros vamos, por qué lado queremos seguir. Si voy a seguir para derramar la sangre de mi hermano porque simplemente algo no fue bien, porque díganme ustedes, ¿creen ustedes que Dios que estaba mirando a Abel, que llevó el corbán con un buen corazón, qué sé yo, también lo estaba mirando a Caín, también lo estaba mirando? Y no pudo él haber recibido la ofrenda de ambos o no recibir ninguna y no causar este lío entre hermanos para que se mataran. La respuesta es que pudo haber hecho cualquiera de las dos cosas y una mejor, seguramente. ¿Por qué no lo hizo? Porque ¿saben qué? Esas son las cosas que nosotros tenemos que reparar en nosotros. Ese es el trabajo que nos toca reparar en nuestra vida. Ese es el fallo que el infinito dejó en la creación, en, cuando esto recién nació en la voluntad suprema, cuando solamente existía el uno, solamente existía el uno, no hay ni una palabra para definirlo. Decimos uno porque, bueno, es lo que más queda. Cuando solo existía el infinito, no había más que él. Cuando trajo a la existencia todo, en Cábala esto le llamamos la Shevira Akelim. Cuando las luces, las orot, las precursoras de la Sefirot que hoy tenemos en el árbol de la vida, que es la forma en que lo hemos llegado a entender, que los sabios lo han llegado a entender, en realidad los que estamos ahora estamos aprendiendo de los sabios. Hubo un momento en que la creación estaban las primeras tres Sefirot, que he dicho que no han sido tocadas esas, Keter, Jokmah y Binah. Y las otras restantes siete Sefirot, aunque no eran Sefirot, eran Orot, eran luces, vibraciones, ya estaban también. Pero ¿sabe qué pasaba con ellas? Todas querían ser la reina de todo, todas querían manejar todo. No, yo manejo el mundo, yo manejo el universo, no, yo voy a hacer, yo voy a hacer. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que conocemos en Cábala como Shevira Kalim, es decir, la ruptura de las vasijas. La ruptura de las vasijas. Las vasijas contenedoras. ¿Contenedoras de qué? De toda la luz con que había de ser creado el universo. Allí se originó, con esa ruptura, a propósito, el infinito quiso romper y dejar atrapada la luz
en lo que conocemos como clipot. Dejar atrapada luz. Esa luz que está atrapada en esas clipot, 288 cáscaras que tienen atrapada luz, allí está todo el contenido para que reparemos el mundo, reparemos el universo. La pregunta ¿es una quimera esto? ¿Estaremos persiguiendo una quimera? ¿Estaremos metiendo en un agujero, en un bucle? Es simplemente una forma de entender cómo pudieron haber sido las cosas, pero que hay razón en que somos nosotros los encargados de encontrar la luz para reparar esto, y la luz también la tenemos, porque lo dije hace un momento. ¿Cuál es esto? Cuando hay problemas graves entre hermanos, entre amigos, entre lo que sea, problemas serios, ¿cuál es la solución? Sentarse y hablar, reconocer si hemos cometido un error, si hemos ofendido a alguien, si hemos ofendido a nuestro hermano, y decirlo de corazón: perdóname. Pero no podemos seguir haciendo esto. No podemos seguir transmitiendo esto a nuestras generaciones. Porque mientras los adultos sigamos nosotros viviendo con odios de cualquier naturaleza, de uno hacia el otro, del otro hacia el uno, aquí no hay más culpable, no hay uno más culpable que otro. Porque mientras no se corte esto en los adultos, seguirán viniendo generaciones con lo mismo. ¿Por qué razón? Todos lo saben, por lo menos la gente que estudia la Torá lo sabe. ¿Es por qué? Porque la energía del Da'at, del conocimiento negativo, del Yetzer Hará, del mal, se transmite a través de la Será, a través de la simiente, a través de la simiente física, y además también del estado de conciencia. Fíjense lo que voy a decir aquí ahora. Por eso es que es tan importante que cuando los jóvenes que se casan, o las personas que, por la razón que sea, se casen o no, pero van a intimar con una mujer o hombre, van a tener intimidad, háganlo desde el amor, háganlo desde el amor sublime, háganlo pensando en que esa unión que ustedes están teniendo allí, que van a tener, es una unificación que repara el mundo, repara este mundo y repara otros mundos. ¿Por qué? Porque si las intenciones que tenemos en esos momentos son las más altruistas, son las más elevadas, es lo que transmitiremos a la generación que viene. Si viene un hijo o una hija, llevará eso que nosotros estamos transmitiendo en el momento de la intimidad. Por eso es que nunca eh, se debe tener intimidad con la pareja si la pareja está en tiempos de reproducción, borracho, por ejemplo, ninguno de los dos, con drogas o cosas que alteran el estado de conciencia, o enojados, o no sé, no debe hacerse. ¿Por qué? Porque todo eso le abre la puerta al Yetzer Hará, a la formación al mal, y eso hace que transmitamos nosotros esa energía a la generación que viene. Hay una conexión, hay una conexión de nuestras almas con, con con nuestro ser que tenemos en algún lugar superior, de donde será enviada el alma, donde será enviada el alma que bajará, que traerá esa marca, traerá esa energía, tanto física como emocional. Entonces, ¿dónde está el, el, el retorno? ¿Dónde está el retorno para que lo que se hizo de haber comido del árbol de la ciencia, y eso se revierta ese proceso? ¿Dónde está? Está en nosotros. Por lo menos hacer nuestra parte. Si no podemos cambiar todo esto en el mundo, tenemos una promesa de un Mashiach que nos va a ayudar de conectar con nuestras partes más elevadas, que es Hayá y Ejida, que son las energías más poderosas que nos podrían ayudar absolutamente a lograr esto, a lograr perdonarnos, lograr ayudarnos a quitarnos los odios, las rencillas, los resentimientos y todas esas cosas que hemos hecho como hombres. Seamos capaces de pedir perdón cuando cometemos un error. Acerquémonos a la persona, y si cometimos un error, pues digámosle: mira, yo reconozco que yo hice tal cosa mal, te ofendí, hice esto, que allá, te pido perdón, de todo mi corazón te pido perdón.
Ahora el otro tiene que tener la capacidad en su corazón también de entender que si viene esa persona a pedirme perdón, pues yo debo perdonarlo, tener esa nobleza en mi corazón de perdonar y olvidar, y borrón y cuenta nueva. Tantas cosas que tenemos que superar la humanidad, tantas cosas, tantas cosas. Yo sé que para una persona que ha perdido un ser querido trágicamente, de la forma más trágica, no sé, asesinado, como creo que es la forma más trágica, ¿no? De perder un ser querido. No es lo mismo decirle, oye, eh, ¿puedes olvidar esto? Que a una persona que nunca ha perdido a alguien así, que ha perdido quizá un vecino, un amigo, un compañero. No es lo mismo, es mucho más difícil a quien ha perdido un familiar querido en esas condiciones. Sin embargo, detrás de todo esto que digo, la verdad es que es la única forma de que podamos impulsar las próximas generaciones y que nuestros hijos puedan vivir en paz y que los hijos de nuestros hijos alcancen una mayor paz y otra, hasta que todas las marcas sean borradas en nuestra vida. Pero tenemos que partir en algún momento. Tenemos que ser capaces de abrazarnos en un momento, ser capaces de olvidar todo en un momento. Esa creo que es la mayor grandeza y eso creo que es la vida, toda la vida de rezos, toda la vida de, de meditar nombres, lo que usted quiera, lo que a usted le guste hacer. Todo eso no tiene ni un valor si no somos capaces de perdonar a otro, si no somos capaces de aceptar el perdón de otro. ¿Cuánto daño nos hemos hecho, eh? Y cada año estamos conmemorando cosas que nos pasaron en el pasado y decimos para que nunca más vuelvan a ocurrir. Claro, por un lado, nuestra conciencia nos dice es para evitarlo, pero por otro lado, estamos reviviendo nuevamente todo el sufrimiento y todo el dolor y por lo tanto, revivando resentimientos y un montón de cosas. Es difícil lo que estoy diciendo, yo estoy consciente de eso. Difícil, muy difícil. Pero ustedes y su conciencia saben que ese es el camino para que nuestras generaciones cambien, para que la vida cambie en nuestro planeta y no seamos un día encontrados no suficientes para seguir viviendo en este mundo y que nunca así lo permita el Creador, pero que en algún momento las generaciones que vienen no sea encontrado este planeta de que haya vida aquí y sea eliminada la vida humana, o por lo menos una cantidad enorme y gigante de ella. Que el Eterno nos ayude a todos. Que el Eterno bendiga nuestro mundo, bendiga nuestros países, bendiga todo cuanto nos ha dado, bendiga su tierra, porque es su tierra, y nos mire con ojos de paz a todos y de amor. Muchas bendiciones y nos vemos si el Eterno nos permite en una próxima oportunidad. Shalom.